tenemos el gusto de presentar al padre Héctor Fernando Martínez, que viene llegando, como acabamos de escuchar, de esta visita ya a El Salvador. El padre Héctor Fernando es de la diócesis de Tarahumara, hizo la licenciatura en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia de México, además de una licenciatura en Ciencias de la Educación. Vicario general de la Pastoral de la Diócesis de Tarahumara, es coordinador de los vicarios de Pastoral de la Región Norte, párroco de Sisowichi, Comunidad Tarahumara. También imparte talleres de interculturalidad desde la antropología cultural y es coordinador de la traducción al Rarámuri del Nuevo Testamento y es miembro del equipo coordinador de vicarios de pastoral en la SEP. Así es que le damos la bienvenida al padre Héctor. Gracias por aceptar la invitación y participar en esta asamblea y enriquecernos con tu visión y con tu experiencia. Adelante, padre Héctor. Gracias, muy buenos días a todos. Bueno, pues es un estudio, obviamente, que tiene que ver con la pastoral indígena, la pastoral de los pueblos originarios, como hoy se dice, y lo iremos viendo, pero que está muy a tono con la temática de la asamblea este año, para la transformación social desde la Biblia, y vamos a partir de un texto que hasta la fecha sigue siendo referente pues para la pastoral de pueblos originarios en América Latina y otras partes del mundo. El título está un poco largo: de la verdad profética o la verdad evangélica en el sermón de Antonio de Montesinos, del cuarto domingo de Adviento de 1511, a la verdad pastoral del obispo Leonidas Proaño, porque pues este obispo, que se considera uno de los padres de la iglesia latinoamericana, obispo de Riobamba en Ecuador, fue quien pudo, digamos, concretizar lo que ya la comunidad dominica inició con este sermón, como iremos viendo. Entonces, parto de algo que los dominicos tenían muy claro en su venida a América, y es que predicar la verdad evangélica es un derecho de raigambre bíblica. Iniciamos pues. Gustavo Gutiérrez nos refiere en su magna obra sobre Bartolomé de las Casas como en 1510 desembarca en la Española un pequeño grupo de frailes dominicos encabezados por Pedro de Córdoba. Este Pedro de Córdoba fue un notable fraile que tuvo un gran influjo en Bartolomé de las Casas, quien lo consideraba algo así como su mentor espiritual. Es de notar que esa comunidad misionera que llega a lo que hoy es Haití, República Dominicana, proviene del convento de San Esteban de Salamanca, que es uno de los centros de la reforma interna de la orden dominica en su regreso a las fuentes bíblicas y de su carisma, y que puso el acento en la contemplación y la pobreza. La intervención de esta comunidad de dominicos en favor de los indios daría comienzo a lo que se ha llamado a través de los siglos la controversia de las Indias. Pero ellos tenían muy claro que venían a predicar la verdad evangélica. Ellos llegan, pues, 19 años después del descubrimiento, sí, a esto que se llamaba entonces las Indias occidentales, que padecían, van a decir ellos, la ocupación, el maltrato, la explotación y la muerte en manos de los que desde el punto de vista europeo se consideraban los descubridores de estas tierras. Ellos van a ir haciendo un análisis, digamos, hoy de la realidad, porque dicen, estos conquistadores trataban a los indios, cito textualmente, como si fueran animales sin provecho, después de muertos solamente pesándoles de que se les muriesen por la falta que en las minas de oro y en las otras granjerías les hacían, porque solo buscaban hacerse ricos con la sangre de aquellos míseros. Los dominicos se van a preguntar dolorosamente, ¿cómo siendo tantos y tan innumerables gente las que había en esta isla, según nos dicen, han en tan breve tiempo, que es obra de 15 o 16 años, tan cruelmente perecido? Bueno, pues las causas eran múltiples, pero la realidad es una y muy dura. Efectivamente, la población de las islas, que se comenzaron a denominar entonces las Antillas, vio derrumbarse su mundo en los años que siguieron a la llegada de Colón. Imposición
de formas de trabajo desconocidas hasta ese momento, escasez de alimentos, maltratos y vejaciones, expediciones militares para obtener su pleno sometimiento, las nuevas enfermedades, desequilibrio ecológico, en fin, desconcierto y pérdida del deseo de vivir. Hubo obviamente reacciones violentas de protesta, pero todo esto trae una acelerada despoblación y marca la nueva situación. A aquellos que los habitantes de estas tierras veían como extraños invasores, les será muy difícil entender lo que tenían ante su vista, nos indica el mismo padre Gustavo Gutiérrez. La consideración de la triste vida y aspérrimo cautiverio que la gente natural de esta isla padecía. Y entonces esto llevó a los religiosos dominicos de la Española, como entonces se denominaba República Dominicana, a juntar el derecho con el hecho. Es decir, los condujo a unir la reflexión al conocimiento de la situación y a confrontar esa opresión con la ley de Cristo. En esta ley se basa el derecho del que va a hablar Las Casas en todas sus obras, su vasta obra, ¿sí? Y que esta ley de Cristo es la que debe ser anunciada. Decía Bartolomé de Las Casas, la ley de Cristo no somos obligados a predicársela y trabajar con toda diligencia de convertirlos. Para esta comunidad dominica, ligar el derecho con el hecho no será para ellos entretenimiento especulativo, sino un motivo para decidirse. Y entonces van a la Biblia, recurren a los textos proféticos, y así ellos van a cumplir su función de predicadores. Las Casas añade luego con filo irónico que era necesario advertir a esos opresores que muriendo en ese pecado, al cabo de sus inhumanidades y codicias, van a recibir su galardón. Las Casas hacen notar el papel que en la decisión de los frailes jugó un antiguo conquistador llamado Juan Garcés, quien arrepentido, después de haber pasado por dificultades personales, él mismo se va a hacer fraile lego de los dominicos, y él mismo ante el asombro de los religiosos contó las execrables crueldades que él y otros habían cometido contra los indios. Y es así que entonces los dominicos, hombres muy espirituales y de Dios muy amigos, los llama Bartolomé de Las Casas, ante la gravedad de la situación, elaboran y firman todos el sermón que habría de pronunciar Antón de Montesino, así escribe Las Casas el nombre de este fraile, nosotros lo conocemos hoy como Antonio de Montesinos, quien es un gran predicador y aspérrimo en reprender vicios. Y entonces van a escoger el cuarto domingo de Adviento y van a tomar como punto de partida la frase de Juan Bautista, soy la voz que clama en el desierto, de Mateo 3:3. E invitaron a todos los notables de la isla, entre los cuales estaba el almirante Diego Colón, hijo del descubridor, ¿sí? Y el contenido del sermón solo lo conocemos por la versión de Bartolomé de Las Casas, y aunque este hubiese puesto décadas después algo de lo suyo en ella, pues se considera hoy que lo fundamental es auténtico. ¿Sí? Las reacciones provocadas por este sermón, y que conocemos también por otras fuentes que lo citan, lo prueban fehacientemente. El texto es conocido, pero dada su importancia y su influencia en el pensamiento lascasiano y en muchos otros a lo largo de los siglos, vale la pena volver a él. Sí. Las Casas refiere que en consonancia con el pasaje evangélico correspondiente, que es ese texto del cuarto domingo de Adviento, Mateo 3, del 1 al 12, el predicador comenzó por hablar de la esterilidad del desierto de las conciencias de los allí presentes. Y Montesino afirma entonces ser la voz que clama en ese páramo. Vamos a ir reproduciendo lo que Fray Bartolomé menciona a modo de citas literales, pues por la importancia del sermón y porque es el sentido del texto al que nos vamos a referir. Dice Bartolomé que así, citando él a Antón de Montesinos, fue el sermón. Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios?
¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas con muerte y estragos nunca oído habéis consumado? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren? Y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día. ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a Dios y Creador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño, tan letárgico, dormidos? Tener por cierto que en el estado que estáis no os podéis salvar más que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. Bueno, muchos de los grandes temas que se discutirán ásperamente durante más de medio siglo XVI están germinalmente presentes en este texto. Lo primero que provoca la reacción de los frailes es la opresión del indio, de la que ellos son testigos directos y cotidianos. Le llaman horrible servidumbre, que los lleva a la muerte al hacerlos trabajar por adquirir oro cada día. Entonces hay esta relación trágica de codicia y muerte, y que hace ya su aparición en esta denuncia inicial. Esa explotación a muerte, el asesinato, no ha hecho en segundo lugar sino prolongar una injusticia inicial. Esas detestables guerras que contra ellos emprenden los conquistadores, y hechas sin razón alguna a los indios. A esto se añade el desenmascaramiento del pretexto para las encomiendas. No hay en los que oprimen hacia los naturales de estas tierras ninguna preocupación por su vida cristiana, cuando se entiende que el sostén ideológico de la conquista es precisamente la encomienda de la evangelización. Los frailes, por boca de Montesinos, nos continúa aclarando Gustavo Gutiérrez, van más lejos todavía, porque a estas tres denuncias se suma la exposición de lo que da fundamento a un trato distinto. Los indios son personas y tienen en consecuencia todos los derechos correspondientes. Hemos visto cómo en el sermón ellos dicen, ¿no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? Una pregunta incisiva que hace el predicador. La condición humana de los pobladores de las Indias será un punto importante en la controversia que da su primer paso con el sermón pronunciado un domingo de Adviento de 1511. Esta óptica humanista será seguida del recuerdo de una exigencia evangélica. ¿No estáis obligados a amarlos como a vosotros mismos? Es un requerimiento radical para un cristiano que supone la igualdad, como a vosotros mismos, entre españoles e indios ante Dios, pero que además va más allá de los deberes de justicia, tan alevosamente violados, para colocar las cosas en el terreno del amor que no conoce límites jurídicos o filosóficos. Esta perspectiva evangélica es la clave para comprender el llamado de los dominicos. En esta raigambre teológica y bíblica va a radicar, ¿verdad?, la fuerza del grito de la española. Las Casas comenta que el sermón produjo actitudes y sentimientos diversos que iban desde la sorpresa hasta la confusión, pero no dejó a nadie convertido, salvo él mismo. El sermón, aunque pronunciado por Montesino, pertenece a toda la comunidad dominica y fue muy bien comprendido precisamente por el escándalo que causó, y no que había ignorancia invencible de la injusticia con la que se había procedido. Obviamente, los frailes son acusados entonces en España por los auditores del sermón, y desde allí les llueven las reprimendas del rey y de su propio superior religioso. Todos ellos ven, en verdad con razón, en el gesto de los misioneros una puesta en entredicho de la autoridad y los derechos de la corona sobre las Indias, así como los privilegios de los encomenderos y demás funcionarios que se van gestando. Entonces se trata de un peligroso e inesperado germen de subversión que podría dar un nuevo giro
al orden social que comenzaba a establecerse y que por consiguiente era necesario detener. Los dominicos estarían provocando una difícil situación, causando daño a nuestra religión, va a decir el hijo del almirante Colón, porque el trabajo esclavo era el atractivo para los venidos de fuera y porque sin él ya no se atrevían a venir. El grupo de frailes dominicos encabezados por Pedro de Córdoba seguirán, pese a los ataques y resistencia, su lucha en defensa del indio, y además de continuarla, la van a profundizar. Habría que decir que con este sermón que surge de la meditación del texto de Mateo, Montesino había realizado una crítica a las causas económicas, sociales y religiosas de la opresión que sufrían los indios y cuestiona el hecho de la servidumbre, así como la justificación legal y cristiana que se daba de ella, que hacía de ella una tarea importante. Pero era también necesario descalificar y con urgencia el sistema social que se instalaba. En la protesta y compromiso de los frailes hay ciertamente la afirmación de la igualdad fundamental de todos los seres humanos, y esto autoriza para entender su actitud y defensa como la postulación de un derecho humano y natural. Pero detrás de ello, y más profundamente, está la percepción del indio, o para ser más exactos todavía, de la nación india, como un oprimido, como un pobre, como el prójimo por excelencia al que hay que amar. Esta óptica será aún más explícita en Bartolomé de las Casas. Los predicadores dominicos devolvieron al cristianismo su antiguo papel de religión de los oprimidos y se inicia así una lucha de derechos humanos sin duda, pero no en una perspectiva liberal y formalmente igualitaria, sino en la línea del derecho de los pobres condenados a la muerte y a la destrucción por el opresor en busca de oro. Y aquí, para terminar esta parte, habría que indicar que las órdenes mendicantes y sus métodos de evangelización produjeron el surgimiento de culturas religiosas que no eran ni una supervivencia encubierta de las religiones prehispánicas, ni una claudicación pesimista de los pueblos originarios ante la conquista. Eran culturas cristianas alimentadas por la vibrante imaginación litúrgica de personas que emplearon las metáforas, los símbolos y los valores indígenas para fomentar una rica transfusión del mensaje cristiano a la esencia misma de cada cultura local. Las semillas sembradas por estos primeros frailes dominicos van a florecer con sus sucesores y en especial los jesuitas a partir de la década de 1570. Sí. Bartolomé de las Casas, pues, es un convertido de este sermón de Antonio de Montesinos, y sabemos que él fue, pues, este teólogo, este obispo español que entra a la orden de los dominicos, siendo el mismo abogado, que él mismo fue primero conquistador y encomendero, dueño de indios en América, que cambió de parecer y se hizo religioso a raíz de este sermón. Fue obispo de Chiapas, dedicó su vida a la defensa de la libertad e igualdad de los pobladores originarios de las Indias y criticó fuerte a los que pensaban que se podía pues invadir, conquistar y dominar por razones de superioridad cultural o por una pretendida justificación por la evangelización. Recordemos que él participó en la controversia de Valladolid de 1550 en contra de Ginés de Sepúlveda, y es uno de los fundadores del derecho internacional, en el que, partiendo de principios filosóficos y teológicos, se considera que los indios eran seres humanos capacitados para vivir en libertad y nombrar a sus propias autoridades. Su obra más conocida, la brevísima relación de la destrucción de las Indias, pues es donde él defiende los derechos humanos de los indígenas, a quienes se les debía dejar en libertad para que ellos organizaran su propia vida. Sabemos que es partidario de una evangelización de los indios, pero sin conquista militar ni dominio político. Bueno, el texto inspiracional es Mateo 3, 1 a 12. Este texto, podemos decir, la comunidad, digamos, haría una lección divina, lo platicaron, todos suscribieron este sermón, aunque lo haya pronunciado Antón de Montesino, ¿sí? Y
Por eso el interés de acercarnos a este texto por todo lo que desencadenó después. Sí. Los capítulos 3 y 4 son considerados como un episodio eje en Mateo, que da fin al prólogo, que son los dos primeros capítulos, donde y en estos capítulos 3 y 4 se presenta la inauguración de la predicación del reino de Dios. Previamente, José y Juan Bautista han desempeñado su papel en la preparación de Jesús. José, varón justo, lo ha insertado en la historia del pueblo dándole su propio nombre. Lo lleva a Egipto para que se cumpla ese nuevo éxodo, designándolo como Salvador. Y Juan el Bautista, cumpliendo toda justicia, con su bautismo le va a permitir a Jesús manifestar su misión al pueblo. El pueblo judío antiguamente en el desierto y luego a través de su historia había fallado en su entrada en el reino de Dios. Ese es el horizonte de Mateo. En esa tierra prometida a Moisés, pues es una suma de fracasos para hacer realidad la alianza. Jesús, inserto en este pueblo por su nacimiento gracias a José y por medio de su misión manifestada por Juan, va a asumir sobre sí la historia de ese pueblo y desde lo más hondo del desierto le va a conducir a su verdadero cumplimiento. Al término de ese itinerario, Jesús puede proclamar: el reino de Dios está cerca. Israel con él está ya dispuesto a entrar en ese reino. Sabemos que desgraciadamente se negará a ello y esa luz brilla ya para los paganos. El momento en que va a comenzar la predicación tan esperada de Jesús el Cristo, aparece, es la palabra que utiliza, un personaje nuevo y desconocido que va a ser Juan. Habita en el desierto de Judea, vive como un profeta, lleva el mismo vestido que el profeta Elías, según lo refiere 2 Reyes 1:8. No tiene nada en común con el Nazareno, ¿sí? Pero estos dos hombres van a realizar la misma función. Para decir luego, en el versículo 13 del capítulo 3, se usa la misma palabra: aparece Jesús. Y uno y otro invitarán a los hombres al arrepentimiento con los mismos términos, porque el reino de Dios está cerca. Su ministerio se ejercerá en función de esta profecía de Isaías, referida en el capítulo 3, versículo 3, o como Jesús mismo lo va a indicar. Y tanto Juan como Jesús han sido enviados por Dios para mostrar a los hombres el camino de la salvación. Sus ministerios seguirán un camino paralelo y sus discípulos continuarán después de su muerte. La diferencia entre el precursor y el que viene detrás queda subrayada por el evangelista. Juan bautiza con agua, con vistas al arrepentimiento. Jesús bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Capítulo 3, versículo 11. El Espíritu es el viento que aventará el trigo, que atizará el fuego inextinguible. Imágenes todas del profeta Isaías. Pues en base a este texto, la comunidad dominica, en voz de Antonio de Montesinos, alenta a sus influyentes oyentes a la conversión. Y su reflexión gira en torno a la figura del Bautista, quien sabemos aparece entre el otoño del año 27 y la primavera del 28, en ese horizonte religioso de Palestina. Sí. Y si las primeras generaciones cristianas lo vieron siempre como el hombre que preparó el camino a Jesús, no predica en Jerusalén, no es un profeta de la corte, es una voz que grita en el desierto. Es decir, un lugar que no puede ser fácilmente controlado por ningún poder. Y esos primeros evangelizadores dominicos se identifican con esta mención del Bautista, llaman a la conversión y se dan cuenta que se necesitará mucho tiempo para poner la compasión en el centro de la encomienda evangelizadora de esos conquistadores. No será sencillo pasar de una religión impuesta sobre una guerra de conquista a una religión de llamada. Se necesitarán cambios profundos para poner realmente a las naciones indígenas en el centro de una atención cristiana. Los predicadores se identifican con el llamado del Bautista ante el juicio inminente de Dios. Quien no ve este llamado como una cuestión de justicia no conoce todavía lo que es ser cristianos. Podríamos decir que los conquistadores venidos de España carecían de una infraestructura interior, porque la guerra de conquista era conducida por una visión de un Dios interesado y dominador,
celoso de su gloria y poder, que aplasta y humilla a los herejes. Al plantear la situación de grave pecado en que se encuentran los encomenderos y demás agentes del imperio que se va gestando, el imperio español, los primeros evangelizadores se inspiran en el espíritu bíblico para cuestionar la gran justificación de la presencia española en América, que es la conversión al cristianismo de las naciones conquistadas. Entonces, esto sería la referencia a este texto. Y vamos a ver los alcances que se han tenido después, precisamente con los fundamentos de la pastoral indígena según Leónidas Proaño. Hoy esta pastoral indígena se llama más bien pastoral de pueblos originarios, que han seguido un proceso lento y complejo, y pese a la práctica pastoral de aquellos padres obispos presentes en la primera evangelización, como Toribio de Mogrovejo en Lima, Tatabasco en Michoacán, el mismo Bartolomé de las Casas, entre otros, ¿sí? Ha sido un camino difícil. De hecho, hablar de una pastoral específica de atención a los pueblos originarios, diferenciada de las tendencias civilizatorias de las primeras décadas del siglo XX, influenciada por los nacionalismos latinoamericanos, de carácter más bien mestizo, así como de las pastorales desarrollistas a partir de los años 50 del siglo XX, pues no podemos hablar de tal cual de una pastoral indígena, sino a partir de Leónidas Proaño, por lo que legítimamente le podemos llamar el padre latinoamericano de la pastoral indígena. Y el sermón de Antonio de Montesinos y este texto de Mateo del cuarto domingo de Adviento es el inicio de una concientización que está muy lejos de haber concluido. Vamos a exponer a continuación algunos elementos ya presentes en el sermón, en la reflexión lascasiana, y que el taita obispo Leónidas Proaño impulsó como una verdad pastoral, y que en otras naciones del continente se fue haciendo práctica y cercanía por parte de otros varios pastores en porciones del pueblo de Dios latinoamericano. Los fundamentos de esa pastoral presentes en su acompañamiento serían estos 5, los rasgos. El amor al prójimo como una expresión de la más clara verdad evangélica, presente ya en el sermón. El respeto a la dignidad inalienable de la persona precisamente en cuanto indígena, también está presente. El reconocimiento de las naciones originarias como sujetos de su propio andar en la historia. La comprensión como proceso educativo y cordial de las opciones de vida diferentes a la propuesta occidental. Y 5, el diálogo y la conversión más que el debate en torno a los derechos humanos, vivencializados en una identidad como comunitaria esencial en las culturas indígenas. Es decir, ese debate de los derechos humanos se gesta en una identidad comunitaria más que en una identidad individual, como lo proclamó después la Revolución Francesa. Ahora bien, hay un mirar teológico que ya Bartolomé de las Casas propuso, fruto de su conversión, y que Leónidas Proaño también hace presente. Serían estos 4 aspectos. El reconocimiento de la bondad de las culturas originarias de Abya-Yala, como los indígenas llaman a América, y como posibilidad de una auténtica inculturación del evangelio. O sea, hay una bondad en las culturas originarias. Sí. La conquista no lo vio así. Partían de que eran herejes. 2, la alegría de apreciar los frutos del reino, y no solo hablar de semillas del verbo en la tradición de los padres de la iglesia, casi como una concesión que hace la iglesia, sino reconocer al espíritu que se ha hecho presente en la génesis misma de los distintos pueblos y culturas del continente. El cuidado de la naturaleza como un encargo de Dios en una evidente dimensión ecológica de la espiritualidad. Y la pobreza asumida y vivida como un valor de identidad que lleva a la redistribución de los excedentes, sea en la fiesta, el compartir y otras áreas de la convivialidad. Porque el acumular es visto en muchos de los pueblos originarios como contrario a la humanización. Pienso en mi diócesis y en la cultura rarámuri, donde
el ser pobre es parte de la identidad y contrario a la cultura, y el mayor piropo con los que ellos se dirigen en sus reflexiones a Dios es llamándole a Dios pobre Dios, en el sentido de un valor de libertad. En la iglesia, pues, podríamos decir que aún hay un largo camino por recorrer para ir desterrando la mentalidad preconciliar con elementos pretendidamente evangelizadores y que más bien impregnaron las etapas civilizatorias y desarrollistas del siglo XX. Menciono aquí algunas. La consideración de las naciones indígenas como pueblos damnificados, necesitados siempre de asistencia social, sustituyendo un sano principio de subsidiariedad. Y pongo un ejemplo, cuando en la Conferencia Episcopal de México se hace el reacomodo de las comisiones, no sabían en dónde poner como dimensión a la pastoral de pueblos indígenas y los metieron en la pastoral social, como si toda la identidad de estas naciones indígenas de México fuera eso, de pueblos damnificados y necesitados siempre de asistencia social, cuando es mucho más compleja su realidad. El desconocimiento de su autonomía con respecto a su territorio, formas de gobierno, economía sustentable, salud y otros aspectos que se sigue viviendo. La incomprensión de su rico lenguaje simbólico y por ende de su religiosidad popular. La ausencia de una interlocución por parte de diversos sectores de la sociedad hegemónica y más aún de los gobiernos de nuestros países debido a una visión simplista de la interculturalidad que no ayuda al diálogo por el desconocimiento de categorías básicas existenciales en el contexto indígena, como el tiempo, el espacio, el sentido de la vida, el trabajo, etc. Leónidas Praño vio a los pueblos andinos con la mirada de Dios y de ahí la fuerza de su verdad pastoral. Los contempló como sujetos y protagonistas de su propia historia. Lo mismo hicieron muchos otros buenos obispos como Samuel Ruiz en Chiapas, Arturo Luna en Tehuantepec, José Damer en Cajamarca, Albano Cuín en Sicuani, José Yagún en la Tarahumara. Y todos ellos tuvieron siempre a la palabra de Dios o a la catequesis bíblica como centro de su acompañamiento pastoral. Proaño valoró y por lo mismo promovió la resistencia de las comunidades ante la invasión y el despojo. Entendió la pastoral sobre la base del acompañamiento de la vida concreta de las comunidades. Él fue el creador de las escuelas radiofónicas como espacio de educación liberadora que florecieron, formaron maestros y catequistas concientizados con sentido crítico y además artífices de promoción humana, tanto en su diócesis de Riobamba en Ecuador como luego en la Tarahumara, Chihuahua, donde fueron replicados, se vivió esta formación bíblica o de alfabetización desde las escuelas radiofónicas. Ciertamente los pueblos originarios, en base a esa resistencia de siglos, desarrollaron una sabiduría de vida, mantuvieron su propia identidad ante los movimientos nacionalistas derivados de las luchas de independencia, que intentaron volver a subyugarlos, utilizarlos, integrarlos e incluso desaparecerlos. Y las sociedades hegemónicas en cada país se fueron configurando en un desprecio por lo autóctono, viéndoles como obstáculos a proyectos de nación poco sensibles a la justicia y a la identidad propia, buscando siempre imitar o a Norteamérica o a Europa. Estos nacionalismos avasalladores de carácter integracionista, civilizador o desarrollista influyeron muy significativamente en el proceder pastoral de la Iglesia. Y esta interpretación sigue de cerca la visión aún influyente propagada por la historiografía nacionalista del siglo XIX, que acusó al periodo virreinal o colonial, como se insistía incorrectamente en llamarlo, de haber impuesto 3 largos siglos de opresión oscurantista y retrógrada. La realidad es que las condiciones actuales de los pueblos originarios se derivan de las reformas liberales implementadas en el siglo XIX por gobiernos republicanos que abolieron las medidas legislativas promulgadas por la corona, que trató de crear un ambiente moral en el que no podía olvidarse de sus obligaciones hacia los pueblos indígenas, al punto de que estos se sintieron facultados a llevar la lucha por sus derechos hasta la más alta instancia del Poder Judicial, algo que intentó Las Casas.
La abolición de ese conjunto de medidas legislativas a favor de los derechos universales del hombre, en abstracto, dejó a las comunidades indígenas latinoamericanas totalmente indefensas frente a especuladores cuyo único criterio era el dinero. Las consecuencias, por tanto, de una visión de iglesia preconciliar o en contradicción consigo misma a pesar de las conferencias de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo, de Aparecida y de sus lineamientos, no han permeado aún muchas diócesis del continente y siguen estando presentes. Por ejemplo, la enculturación entendida como traducción de ritos y normas más que como un proceso de asimilación y desarrollo de valores cristianos. Los ministerios laicales, entendidos en una dimensión litúrgica más que como la promoción de ministerios de vida en las comunidades y la dificultad para reconocer esos ministerios autóctonos presentes en las comunidades. Las crisis que se viven ante lo diferente en una pretendida identidad eclesial uniforme y que no sabe qué hacer ante lo diferente y por tanto se le teme y se le reprime. Las opciones que el Papa Francisco ha presentado como sueños para otra realidad posible en querida Amazonía y que son una auténtica inspiración para una iglesia inculturada en los pueblos originarios, han vuelto a poner de relieves aspectos que Leonidas Proaño, como profeta y pastor, llevó adelante tan decididamente, como la defensa del territorio ante la depredación capitalista, la valoración de la reserva espiritual que tienen las culturas originarias de América ante un mundo sin Dios o indiferente, y la vivencia de lo austero cotidiano como portador de sentido ante la cultura del descarte de tanto de personas como de recursos. La práctica profética de Proaño fue el tinte de su verdad pastoral. Su persona sigue inspirando la cercanía y la identificación con las causas de los pueblos originarios que han sido la base de toda lucha de liberación en el continente. Y a la base de todo, pues, está este sermón que fue, pues, diríamos, quien inició la chispa, y por eso creo que es uno de los textos que se pueden considerar como concientizadores y transformadores de una realidad que aún hoy sigue siendo dolorosa. Y quiero terminar con los postulados del Congreso Nacional Indígena en México, definidos como sencillos y muy profundos principios de auténtico compromiso político y de verdad evangélica. Y estos 7 principios, pues están también ahí en germen, en esta hermenéutica que se hizo de Mateo 3:3, la voz que clama en el desierto. Y son estos 7 principios: obedecer y no mandar, representar y no suplantar, bajar y no subir, servir y no servirse, convencer y no vencer, construir y no destruir, proponer y no imponer. Pues todo un programa de buen vivir, de compromiso político y de verdad evangélica. Y pues aquí concluyo yo con esto mi presentación. Gracias. Muy bien, Padre Héctor. Muchas gracias por esta presentación. Y ahora abrimos los micrófonos para que si alguien tiene alguna pregunta, comentario para el Padre Héctor, es el momento de participar. Ahí está el Padre Michel. Adelante, puedes abrir tu micrófono, Padre. Sí, buenos días, Padre Héctor. Gracias por la presentación. Quisiera preguntarte, a lo mejor es pues un poco fuera de lugar, pero creo que va en la línea que tú nos estás diciendo. Hay ahora un esfuerzo por condenar todo lo que venga del viejo continente, todas las acciones que realizaron los españoles en bloque, es decir, hablar de la conquista, hablar de un esfuerzo por acabar con todo, y entonces ahora se condena todo lo que tenga que ver con España. Yo creo que, no sé, ¿tú qué nos puedes decir a partir de esto que nos estás compartiendo? Es decir, como que tener una posición más
centrada y poder valorar todo lo bueno que hicieron estos grandes evangelizadores, que ahora desgraciadamente se quiere cancelar. Todos los evangelizadores como que se les ve igual que conquistadores que vinieron a imponer. No sé, como que se trataría de conciliar el evangelio que no fue impuesto, bueno, al menos por este tipo de pastoral que tú nos estás presentando, que no fue impuesto, sino más bien propuesto. No sé cómo lo verías tú. Bueno, absolutamente de acuerdo. Es un mito y un uso ideológico el borrar todo el periodo del virreinato, que es más correcto decirlo así que colonial. Ya decir colonial lleva una intención ideológica de desprestigiar el hecho, ¿no? Virreinal, o sea, en América Latina había reinos que dependían de la corona española y eso facilitó, son parte de nuestra cultura. O sea, México y los países de América Latina son mucho más el producto, la gestación del periodo virreinal. Y el movimiento liberal intentó borrar eso y por eso la historiografía oficial en la mayoría de los países consideran el periodo virreinal como un periodo oscurantista y los periodos prehispánicos como un periodo de esplendor y que ellos intentan retomar, o sea, como si esos 300 años habrá que olvidarlos, eliminarlos y conectarnos con la grandeza prehispánica, que sabemos que no era tal. Si la misma conquista se dio de la manera que se dio, fue porque había un descontento muy grande, tanto en el periodo, en el imperio mexica como en la civilización incaica. Es decir, a los conquistadores se les vio en muchas ocasiones como liberadores y las alianzas que pudieron hacer es porque había también aquí una situación de opresión ya insoportable. Entonces no es tan fácil decir simplemente sí, que el periodo prehispánico era un periodo de esplendor, de libertad, de grandeza, de abundancia, y no lo fue así el periodo virreinal. Obviamente los dominicos hacen una denuncia de la ideología que subyacía a la conquista, la catequesis, la evangelización, que no se efectuaba o que se efectuaba más bien para poder tener mano esclava en las haciendas, en las minas. Pero yo creo que la síntesis actual nos permite recuperar el periodo virreinal como un periodo que gestó a los pueblos de América Latina y en México. Es mucho más la referencia de México hoy como país al periodo virreinal que al periodo prehispánico. Y al contrario, el periodo liberal que supuso el triunfo pues de un sector sobre las guerras sobre todo de reforma en México, pues gestó una indefensión que hasta la fecha se sigue viendo en los pueblos originarios. O sea, el despojo de tierras, la expulsión de los jesuitas, por ejemplo, trajo muchísimos problemas en la cuestión de indefensión, en que se quedaron muchas comunidades que se consideraban autónomas. Entonces, cualquier uso que se haga de desprestigiar el periodo virreinal es ideológico y responde a otro tipo de intereses, no a la verdad histórica. De acuerdo, muchas gracias. Y también tenemos la mano levantada ahí con Christopher. Padre Christopher, adelante. Abre tu micrófono. Gracias, Padre Jesús. Padre Héctor, muchas gracias por su ponencia. De verdad ha sido muy interesante. De lo que he podido ver de las ponencias que va a haber, me llamaba mucho la atención porque, entre comillas, a veces se piensa que pues la exégesis solamente tiene que ser del texto y no a veces de los efectos del texto, que en ese sentido, pues creo que es interesante como usted lo mencionaba, ¿no? Que estos frailes dominicos hayan tomado esta perícopa, este verso de Mateo, para, como era en la antigüedad típico, partir de un texto para hacer todo un sermón, que podemos llamarlo así, toda una exégesis a su manera. Yo creo que es interesante, sobre todo en estos ámbitos de estudios bíblicos, que como católicos, como mexicanos, como cristianos, pudiéramos retomar este tipo de análisis por lo siguiente. El pasado 5 de agosto del 2021,
celebrábamos en Puebla los 200 años de un sermón que fue el que pronunció el obispo Pérez y Martínez a la entrada del ejército trigarante. Y sobre todo como parte de este texto del Salmo 123, el lazo se rompió y escapamos, y cómo de ahí prácticamente hace una historia o una interpretación, una exégesis de la consumación de la independencia desde la historia de la salvación. Entonces yo creo que si podemos tener esta capacidad de leer la historia de la Iglesia en América a la luz de la historia de la salvación, con todas las herramientas exegéticas y hermenéuticas que están a nuestra disposición, podremos hacer sobre todo un aporte para esta superación de esquemas y estereotipos, como usted lo mencionaba, que muchas veces son históricos colonialistas, pero que estamos llamados a hacerlo más allá, o sea, descubrir cómo la palabra de Dios es viva y eficaz en todo momento, en todo tiempo. Podemos aprender de ella en una etapa de la historia y estamos llamados a aplicarla en el aquí y ahora, a vivirla en el aquí y ahora. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Christopher. Solamente señalar una cosa. Ignacio de Acuría tiene aquel principio de que la salvación es en la historia. O sea, es historia de salvación porque es salvación en la historia. Y evidentemente los dominicos, al sentirse Juan el Bautista precursores de una dinámica que ellos querían establecer y que veían las condiciones para hacerlo, que eran comunidades que recibieran la evangelización como propuesta, Bartolomé de las Casas va a ser el más eximio defensor de esta propuesta dentro de las muchas propuestas que había para la evangelización y que se fueron implementando por las distintas órdenes, pues sigue siendo paradigmática la obra de Bartolomé, del único modo de llamar a los pueblos a la verdadera fe, que es el hecho de no esté condicionado por la invasión, por la conquista, sino por la propuesta. Y entonces las dos experiencias fracasaron. Fracasó la de Guatemala o de Chiapas y fracasó la de la Vera Paz en Venezuela, precisamente por el temor que tenía el sistema de crear entidades autónomas donde se pudiera generar estos procesos de evangelización. El más exitoso pues se dio en la República Guaraní, o sea, en el Paraguay, y sabemos cómo terminó, ¿no? Avasallada, borrada, con mártires. La segunda más exitosa, diríamos, también por los jesuitas, pues ha sido la tarahumara, pero se dio una ausencia de ellas. Al expulsar a los jesuitas, los tarahumaras se quedan solos y ellos prácticamente con un siglo sin mucha asistencia ni intervención del Estado, preocupado como andaban en todas estas guerras de reforma, logran hacer una inculturación muy propia, ¿sí? Lo que se llama hoy la raramurización del cristianismo o la cristianización de los rarámuri, pero fue de ellos, o sea, con lo que la primera evangelización gestó, ellos fueron capaces de crear una identidad, y los tarahumaras son el único pueblo en el mundo que en su denominación de origen incluyen como su autoconcepción los hombres bautizados. Ellos se llaman a sí mismos los rarámuri pagotuame. Y tienen una tradición oral muy rica de autoconcepción de lo que fue la evangelización, donde no están presentes los misioneros. O sea, ellos no tienen una memoria de la evangelización. Todo lo llevaron a mitos, a encuentros del pueblo con Jesucristo, y eso más bien habla de lo bueno que fue esa primera evangelización, porque ellos la volvieron mito originario en vez de referencia de invasión o de conquista. Sí, y está sobre este esquema que los jesuitas intentaron mucho realizar, de ausencia de soldados, ausencia de una economía colonial, y tratar de gestar la autonomía y la subsistencia propia de las comunidades. Gracias, Christopher. Bien, tenemos 4 manos levantadas. Ricardo López, adelante, enciende tu micrófono. Gusto saludarte. Gracias por tu ponencia. Un abrazote desde acá. Oye, nada más una cosa.
¿podrías mencionar a todo el reinato y el colonialismo y esas disputas? ¿Podrías enriquecernos un poco mencionando algunos de los logros de personajes indígenas o de pueblos originarios que nos ayuden a entender que la época del virreinato realmente de exploración de los indígenas, cómo es el movimiento y el rol que ejerce así en conjunto, aunque hay siempre, ¿cómo decir? Hay que hacer diferencias, ¿no? Como dices, discurso genérico, pues necesariamente es así, ¿no? Es equívoco. Pero a mí me gustaría conocer o saber de movimientos así, o de logros, o de personajes, o de los rarámuris, son realmente una excepción. Como los purépecha acá en Michoacán, realmente la subsistencia de ellos fue por casi milagrosa, ¿no? Entonces, porque se organizaron, no hay milagro, es porque se organizaron bien. Pero si tienes algunas cosas así que nos pudieran enriquecer, pues más compleja y también más completa. No sé si me di a entender. Sí, bueno, evidentemente el interés de la ponencia estaba en lo que ya mencionó el padre Christopher, en el intentar ver la influencia que ha tenido un texto o una comunidad que diríamos hizo lección divina, por decirlo de alguna manera, y todo lo que va a desencadenar. O sea, detrás de este sermón, como indiqué ya, están toda la controversia de las Indias y todas las discusiones que se dieron, especialmente en las Cortes y en la Universidad de Salamanca, que sí tuvo influencia en América, tanto en la comunidad de la Tarahumara como en Chiapas, como en algunas regiones pues de los incas, sobre todo en generar una autonomía para una evangelización que fuese más que un sincretismo, una auténtica enculturación. Yo creo que sí hay experiencias que se han valorado mucho y sobre todo a raíz de que la pastoral indígena pudo tener una identidad propia, porque no la tenía. O sea, a raíz del impulso de la teología india, de la lectura del Nican Mopogua, de la religiosidad popular, de la lectura del simbolismo de la religiosidad popular indígena, se ha podido gestar una comprensión nueva de la relación de los pueblos originarios. O sea, como personas que han producido una teología, una eclesiología, una ministerialidad, una liturgia no alternativa a la romana, sino que busca estar en consonancia, pero de otra manera, no conceptual. ¿Sí? Entonces, yo lo que más podría decirle, padre, Ricardo, es el hecho de que en la Tarahumara sí hay una iglesia autóctona con ministerios muy diferentes a los romanos, con una celebración litúrgica que los jesuitas sobre todo aprendieron a respetar y a promover, donde las danzas no son folclore ni están en el atrio, sino están en el ritual rarámuri de la Eucaristía o de los sacramentos, y es la que conozco más. Las demás las conozco más periféricamente, algunas en Chiapas, algo ahí también de la meseta tarasca, de los tiempos que fui a hacer misión ahí. Pero yo creo que hoy más que nunca hay una conciencia de que los pueblos originarios, después de querida Amazonía, tienen una fuerza en sus expresiones de vida comunitaria que son muy evangélicas. Ya mencionamos algunas, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de la dimensión ecológica, la defensa del territorio, la pobreza vista como identidad y no solamente como marginalidad u opresión. Sí, y eso ha permitido que se les entienda más, especialmente porque sigue habiendo un acoso asistencial a las comunidades indígenas de parte de la iglesia y de muchos otros grupos que usufructúan de ello. Entonces, pues, es una pregunta que requiere pues mucho, pero
Yo diría que sí hay en la Tarahumara, ahí mismo en Michoacán, entre los pueblos, y ahora en Chiapas y en Oaxaca, grupos que han desarrollado, o sea, naciones indígenas que han desarrollado una eclesialidad y una vivencia evangélica mucho más expresiva, fuerte, que lo que hemos podido desarrollar pues en nuestro catolicismo romano tradicional. Bien, gracias. Ricardo Aguilar, adelante. Tal, Héctor, pues antes que nada quiero felicitarte por tu ponencia, que nos muestra un ejemplo histórico de transformación social suscitada por una interpretación auténtica de la Sagrada Escritura y que, como bien pones, conduce a la compasión, poner a la compasión al centro de la encomienda evangelizadora. Hace poco más de 10 años fui secretario de la Dimensión de Pastoral Indígena en CEPS Cáritas, y en los diversos encuentros con grupos indígenas pude encontrarme cara a cara con el hecho de que muchas realidades de opresión se siguen viviendo en comunidades indígenas en diversas partes del país, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, todos esos problemas que hay con las empresas de minería, sobre todo canadienses, que hay por ahí, por Oaxaca, por Chiapas, etcétera. Entonces, no obstante, bueno, considero que uno de los desafíos principales que se tienen en la actividad pastoral es, me parece, una falta de actitud profética de parte de muchas autoridades eclesiásticas en la defensa de comunidades indígenas, sobre todo frente a leyes promulgadas por el Poder Legislativo Federal. Estas leyes, que obviamente están mediadas por actos de corrupción, siempre favorecen tanto a entidades como de depredación capitalista, así como entidades estatales también. Vemos continuamente que las autoridades de la Iglesia muchas veces se sienten como entre la espada y la pared en cuestiones que afectan a los intereses de personajes de la esfera política. Sin embargo, creo que siempre es necesario, como tú lo mostraste ahorita en la ponencia, siempre es necesario volver a la Escritura, como hizo Monseñor Montesinos, no solo para reconocer la necesidad de defender a los indígenas, sino para asumir ese espíritu profético que me parece será un camino fundamental que logre reivindicar la credibilidad de la Iglesia en la esfera pública. Y con base en esto, pues yo quisiera preguntarte, o sea, ¿cómo sugieres tú que pudiésemos motivar a nuestros obispos, a nuestras autoridades eclesiásticas, no solo en el imperativo en el imperativo pastoral de defender a los indígenas, sino de crear, digamos, instancias, organizaciones y actividades orgánicas que impulsen la transformación social desde el Evangelio? Esa es como que mi pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos motivar a estas autoridades a que nos conduzcan a todos a vivir estos imperativos? Gracias. Bueno, yo creo que hay un antes y un después desde Querida Amazonía. Querida Amazonía es ante todo una carta pastoral, profética, los famosos sueños del Papa, el eclesial, el ecológico, el cultural, el social, y que trata de ser un espaldarazo a cuestiones que eran bastante, vamos a decirlo así, bueno, no aceptadas por muchas conferencias episcopales o por muchos obispos, que es la existencia, por ejemplo, de la teología india como tal, una eclesiología india como tal, o sea, con ministerios propios y no necesariamente como tantas veces los entendemos en la iglesia, litúrgicos, sino que son ministerios para la vida. Me refiero a los curadores, me refiero a las rezanderas, o me refiero también a los que van acompañando, las parteras, a la vida en sus procesos. Entonces, yo creo que después de Querida Amazonía, no debiera haber ya como una sospecha de paganismo o de falta de evangelización en las culturas indígenas. El principal profeta, diríamos, de los pueblos originarios, pues ha sido el Papa Francisco con esta experiencia del Sínodo de la Amazonía. Pero tienes mucha razón. A ver, México tiene 62 pueblos originarios. Al menos se hablan 62 lenguas distintas. Se fracasó en los acuerdos de San Andrés, donde lo que se quería discutir no era la cuestión de la identidad republicana
pero sí la cuestión de la autonomía de los territorios, en lo cual no se cede en absoluto por parte del Estado, pues porque a pesar de tanto despojo, siguen siendo las zonas ocupadas por los indígenas de las más ricas del país, sea incluso en paisajes como en la Tarahumara, o como tú ya lo indicaste, por la existencia de minerales o maderas preciosas. Pero no existe en México, en el país guadalupano, una comisión episcopal de pueblos originarios. Es una dimensión de la pastoral social. Entonces, si desde ahí nuestros obispos no están convencidos de que es una situación distinta, de que los pueblos originarios necesitan ser tratados en su especificidad, pues entonces estamos mal y vamos para atrás, porque había una comisión episcopal en los tiempos de Yaguno, de Carrasco, de Samuel Ruiz, ¿sí? Que era un paradigma para el resto de América Latina. Hoy no es así. Yo estoy trabajando al interior de la Comisión Episcopal como asesor de los obispos para tratar de que se vuelva a crear la Comisión Episcopal de Pueblos Originarios, pero hay mucha resistencia, mucho miedo en los pastores, miedo a una cierta autonomía, a ministerios a los que no se sabe cómo tratar, a expresiones litúrgicas a las que se les teme mucho porque se piensa que no están en consonancia con los ritos necesariamente tradicionales. Entonces, son como varios frentes a los que se tiene que atender, pero sobre todo porque el indígena vea la vida unitariamente, no la divide, como tú sabes bien, en sectores, ¿verdad? Lo religioso, lo privado, lo político, lo social, es todo una sola dimensión. Y entonces, hay el miedo precisamente de que al asumir ciertas características de la teología indígena o de la liturgia, pues que lleven a un compromiso social, y ese es el problema. El compromiso social que tiene que ver con la transformación de la realidad de situaciones bastante preocupantes, ¿sí? Y hay, por ejemplo, quien niega que en sus diócesis hay indígenas. O hay quien, por ejemplo, dice, pues sí, yo tengo un grupo ahí, pero vienen por migración forzada, están engrosando los cinturones de miseria de las ciudades, pero pues ellos tienen sus propios usos y costumbres. Entonces, no hay una formación para el acompañamiento pastoral, ni hay tampoco una conversión de pastoral de los obispos para entender esta realidad, salvo aquellos que tienen diócesis indígenas, ¿no? Se hizo la votación al interior de la conferencia episcopal para formar la comisión y no pasó, nos faltaron votos para obtenerla, sí, y se quedó en dimensión. Pero a mí me parece es una afrenta, o sea, creer que la única manera de atender a los pueblos originarios con los que se tiene una deuda histórica sea solamente una cuestión asistencial, de tratarlos como damnificados y que siempre hay que estar generando para ellos eso, ¿verdad? Programas asistenciales o proyectos subsidiarios, pues es no reconocer como su mayoría de edad o que en ellos hay frutos de auténtica vida cristiana. Y evidentemente, pues falta mucho profetismo. Tenemos el proyecto global de pastoral, que es muy bueno, que tiene líneas sociales estupendas, una teología de la redención muy avanzada, de Vaticano III, diría yo, una lectura del acontecimiento guadalupano no fundamentalista, sino crítico y propositivo, y está ahí escrito, pero todavía falta mucho por avanzar. Hay compromisos sociales que se derivan de ese proyecto social de pastoral, pero a la base está la Sagrada Escritura. Por supuesto que regresar a la Biblia y al espíritu profético presente en la Sagrada Escritura es la alternativa. Perfecto, muchas gracias. Gracias. María Tavera tiene la mano levantada y luego Juan Vergara. Don Héctor, todo lo que me comentó fue así como que música para mis oídos y al mismo tiempo me hizo recordar muy buenos tiempos. Le voy a hacer un comentario muy rápido y luego quiero exponer una parte porque creo que puede enriquecernos a todos. Yo tengo formación jesuita, hice mi carrera y mi maestría en México con los jesuitas. Trabajé mucho en sindicatos, en iglesias bases, hacía mucho trabajo social.
Y posteriormente también por medio de todo el trabajo artesanal, trabajé con algunos grupos indígenas, sobre todo en el Estado de México y en el Estado de Michoacán. Pasaron los años y llevo 10 años en Estados Unidos, en Houston. Hágase de cuenta que toda la problemática que usted expuso, todo lo que usted dijo, exactito, es lo que vivimos aquí. Exactamente. Entonces, hay ciertos matices, ¿no? Por ejemplo, los católicos en Estados Unidos no somos mayoría. De todos los católicos, actualmente la mitad ya son hispanos latinos o de origen hispano-latino. Pero no hay equidad. O sea, ¿qué sucede? Los grupos de representación o los grupos que toman las decisiones dentro y fuera de las parroquias, así como que y en las arquidiócesis y todo, por supuesto no somos hispanos latinos, cuando representamos la mitad de los hispanos latinos en este país. Hay palabras como, por ejemplo, usted que hablaba del imperialismo y todo eso, hay palabras, por ejemplo, como doctrina social de la iglesia o justicia social, que en cuanto las pones en la mesa automáticamente se pone la gente a la defensiva. No se puede entrar en un diálogo porque automáticamente te dicen comunismo y no se puede. Lo interesante aquí es que la realidad que yo escuchaba me recordó muchísimo con lo que estamos viviendo aquí. Y yo, bueno, lo que hice precisamente, que me encantó cuando hablaba de los jesuitas y todo, yo en un principio, cuando llegué aquí hace 10 años, me quedé como diciendo, ¿qué hago? O sea, ¿por dónde le entro? Porque esto está como que muy complejo. Y entonces yo dije, bueno, pues me voy a tener que inculturizar yo misma. Entonces le empecé a pegar durísimo, durísimo al inglés. Precisamente me metí en una parroquia 100% americana, que me costó muchísimo trabajo. Créanme que en un principio para mí era horrible porque me sentía fuera de lugar. Pero dije, yo tengo que asimilar esta cultura porque solamente asimilando esta cultura y acercándome a esta cultura voy a poder ser parte de ella y voy a poder hacer algo y voy a poder cambiar en algo lo que está pasando. Han pasado los años, aquí para cualquier cosa que tengas que hacer tienes que sacar certificaciones, certificarte para cada una de las actividades que haces. Entonces, con mucho trabajo y de veras por la mano de Dios, que han sido cosas milagrosas, he ido logrando eso. Y ahora la idea es empezar a participar en las parroquias, llevando estos modelos y también tratando de que las personas hispanas latinas reciban el mismo nivel de educación y de preparación que los demás, para que de esa manera podamos, pues de alguna forma, pelear por esas posiciones de liderazgo. Es bien complicado, es bien difícil, nos encontramos con muchísimos choques. Por ejemplo, aquí algo que nos está funcionando muchísimo es, tomamos el modelo de Papa Francisco de la teología de las culturas. Entonces, por ejemplo, dentro de las parroquias, exactamente como usted dijo, hay parroquias que dicen, no, a mí, aunque yo tenga una población que hable vietnamí o hable algún dialecto africano o tenga una población enorme hispana, no me da la gana, no voy a hacer misas en español, no voy a propiciar ningún tipo de grupo, etcétera, etcétera. Pero hay otras que como que van teniendo cierta apertura y van dando oportunidad a que se vayan abriendo ciertos espacios. Y ahí es en donde se puede empezar a trabajar muchísimo con la gente. Pero yo lo que sí reconozco y creo que es el trabajo prioritario y es donde ahorita estoy echando toda mi capacidad y de veras todas mis ganas, es necesitamos una educación paralela. Por desgracia, aquí no hablamos de pueblos indígenas, pero hablamos de hispanos latinos de todos los países que ustedes se puedan imaginar. Entonces, lo que necesitamos primero, y muchas veces esa gente, igual que usted decía con los pueblos indígenas, viene aquí con una mano adelante y otra atrás, está aquí no por gusto, sino por necesidad, viviendo injusticias sociales terribles, o sea, es la misma historia. Entonces, esas personas necesitan empezar a tener ciertas oportunidades y de alguna manera ya pertenecen a esta sociedad y hay que irlos elevando
en su formación de la fe. El que sean humildes, el que sean sencillos, no significa que sean tontos. Lo que pasa es que aprenden de una manera diferente. Y nosotros tenemos la obligación de saberle llegar a esa gente. Y solamente de esa manera podemos darle dignidad a esas personas. Y lo que yo repito constantemente, yo ya no quiero que me represente nadie. Ya estoy aquí, hasta aquí de representaciones. Quiero participación y quiero que mi gente participe. Entonces, bueno, sé que no viene al caso, que están hablando de la problemática de México, pero yo creo que es bien interesante que ustedes sepan que eso se reproduce y se replica en otras sociedades y que los patrones son los mismos y que de alguna manera vemos personas que estamos interesadas en hacer algo al respecto. Muchísimas gracias. Gracias. Bien. Y pasamos con Juan López Vergara y con ello terminamos las intervenciones porque ya tenemos lista la siguiente participación. Adelante, Juan. Gracias. Muy breve. Primero, no tuve la oportunidad de estar en toda la conferencia por causas de fuerza mayor. Te saludo, Héctor, amigo de muchos años. Quiero nomás, me tocó escucharlo el final tuyo, ¿no? Quiero nomás decir 2 experiencias de la Tarahumara cuando tú me hiciste favor de invitarme a compartir unos ejercicios que me hicieron mucho bien y que creo que podría ser bien compartirlas. Nosotros no tenemos tanto que ir a enseñarles a la Tarahumara, sino aprender de ellos. Lo primero que me llegó al corazón, que me impactó, los ejercicios empezaban un lunes, fueron de una semana, estuvo el señor obispo, todo el presbiterio, pero el día anterior, como yo llegué antes, te acompañé a ti y tú celebraste la misa. Y al final estaban los tarahumaras bailando muy bonito. Y te dije, oye, Héctor, ¿y qué están diciendo? ¿Qué es esto? Porque yo no lo entiendo. Y es algo que tocó mi corazón. Me dicen, están cantándole a Dios porque Dios es pobre. Ay, caramba, dije yo, Dios es pobre. En mi vida había pensado eso. Y porque ya no lo veo todo. Pues a mí me hizo reflexionar mucho. Tocó mi corazón en el sentido de que hay que aprender de ellos, no solo ir y pensar que son personas no, que piensan diferente, aprender mucho de ellos. Pero la segunda experiencia que fue muy fuerte, cuando a mí me hiciste favor de invitarme, yo te pedí que me tuvieras la caridad de 1 año para prepararlo bien. Y entonces el tema que escogí fue las bienaventuranzas. Y luego salió un librito que se llamó El Evangelio del Evangelio, porque es como la identidad de Jesús. Yo dije, ¿qué les vamos a compartir a los misioneros, a los que han estado dando su vida allá, ¿no? Y entonces una de las pláticas se tomó uno de los temas más complicados que he estudiado muy a fondo, que es el tema de la transfiguración, porque hay 2 momentos en la vida de Jesús que son claves para acercarse un poquito a su misterio. Y entonces pues ya lo expliqué yo con mucho cuidado, lo mejor que pude, todo. Y en la noche que se hacía la comunidad como sujeto de interpretación y cada persona daba su opinión para aprender unos de otros, dijo un padrecito que siempre había estado ahí, muy sencillo, con sus guarachitos, pero muy sencillo. Y dije, no, pues para mí no tiene chiste, yo le entiendo eso muy bien. Yo me acuerdo que yo volteé a verlo y volteé a ver al obispo y el obispo me volteó a ver a mí como diciendo, ay caramba, ¿verdad? Sí, dice, mire, el otro día me mandaron llamar a mí muy temprano. Ya me habían explicado que en la Tarahumara viven de manera separada porque era la manera de protegerse ante la invasión, ¿no? Y entonces me mandaron llamar para atender a una persona y salí muy tempranito para atenderla. Y al volver, ya alrededor de las 11, 12, llegué con mucha hambre y dejé abierta así la puertita de arriba de su casita sencilla y estaba un niño tarahumara afuera. Dejó abierta la puertita y entonces el padre estaba como medio agitado, haciendo de comer muy rápido unos huevos así revueltos. Y entonces el niño le dijo, oye padre, ¿por qué estás así? ¿Cómo así? Así de que, no, pues así es que te veo muy inquieto, tú no eres así, ¿por qué estás así? No, hijo, pues es que, mira, me invitó, me llamaron y fui, tengo hambre. Ah, yo también, tengo 3 días que no como. Ay, le dijo el padre, pásate, hijo, y compartimos esto, ya le ofreció sus huevitos, todo, estuvieron muy felices.
Y terminamos, ¿no? Y pues para mí esto me hace entender muy, muy bien el texto de San Lucas en la Transfiguración. Yo le daba vueltas por dónde, man. Y dice el padre, no, pues muy sencillo. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Entonces, para mí es muy importante entender eso. Ir a esos lugares, decirles a los señores obispos con todo el respeto, que no es para enseñarles mucho. Primero abrir el corazón y aprender de ellos, aprender verdaderamente de ellos, porque hay muchísimas cosas hermosísimas que realmente se viven en esas comunidades donde la pobreza se entiende no por las cantidades, sino por la relación que se establece con los bienes. Porque puede haber personas que tienen muchos bienes, pero que los ponen al servicio de los demás, como José de Arimatea. O puede haber personas que no lo tienen y están apegados a él. Entonces, yo creo que para mí fue una experiencia muy hermosa. Quería compartirles y decirles a los obispos, qué bueno que estén haciendo esto. Vayan allá, porque van a ver que al volver de allá, vivir un tiempo, van a convertirse, van a sentir en su corazón cosas preciosísimas. ¿Por qué? Porque estos hermanos nuestros más pequeñitos son quienes nos enseñan. Termino nomás diciendo una cosa. Yo aquí en Guadalajara, donde es su casa, donde vivo, cuando ando en el cochecito, a mí se me apachurra el alma cuando veo señoras indígenas con sus niñitos pidiendo, brincando o vendiendo cositas. Me paro y les doy lo que yo puedo, pero siempre les digo que Dios la bendiga, mamá. Siempre insisto, mamá, que Dios la bendiga, mamá. ¿Y saben cómo me contestan? Y a usted también. Ay, qué bonita contestación. Me hace tal vez más falta a mí que a ellos. Muchas, muchas gracias. Gracias. Bien, pues, ¿algún comentario, padre Héctor, final? Sí, pues para terminar, se va avanzando. Mañana voy a dar un taller sobre interculturalidad a empresarios y ONGs que trabajan en la Tarahumara, y nosotros les hemos pedido que no entren si no tienen primero un conocimiento de la cultura. Les ayudamos a entender lo que ya había mencionado yo, espacio, tiempo, las experiencias que hemos hecho. Por ejemplo, fueron 10 años muy ricos haber hecho la traducción del Nuevo Testamento a las 3 variantes lingüísticas, porque lo hacíamos con personas que eran analfabetas o no tenían tradición de lectoescritura, pero su sentido de fe y de vivencia cristiana prácticamente está plasmada en esa traducción de equivalencia dinámica, pero se puede hacer después de un proceso largo de estar con ellos, de conocer la lengua, de vivir con ellos, de vivir, de estar ahí, ¿no? Entonces, pues creo que eso también le da el acercamiento a la palabra de Dios a uno de una manera distinta. Es un reto estar con una comunidad indígena donde no hay lectoescritura, pero sí hay una tradición oral muy fuerte y donde ellos están muy conscientes de que uno sirve tanto en cuanto predica la palabra, y que esa palabra siempre tiende a fortalecer, así la reconocen ellos, su sentido de vida. Sí, entonces, por eso el hecho de partir, como lo dijo ya Christopher, no tanto del exégesis del texto en sí, sino de un texto que sigue siendo un punto de referencia profético, hermenéutico y pastoral, ¿verdad? Con mucho por hacer, como es toda la realidad de la iglesia y de su ministerio. Y pues gracias por la oportunidad de haberme acercado a esto, que también me ha servido para otras cosas. Y pues de todo corazón a todos, ¿verdad? Muchas gracias por la escucha y la atención. Muy bien, muchas gracias, padre Héctor. Ya somos 64 participantes en esta asamblea, uno de los números más altos que hemos alcanzado en este encuentro. Damos la palabra al padre Carlos Vargas para presentar al siguiente participante.